Decía entonces que lo que va a dejar la primera oleada de esas revueltas va a ser la marca fundamental de esas cubeteras, ¿no? Que serían los moldes para la posterior oposición o la idea de oposición en general, que se mantiene aún hasta la fecha, digamos, ¿no? Es decir, fíjense que en general la oposición a cualquier tipo de situación de abuso de poder y demás, claro, en realidad no sé qué decía de las viejas monarquías, pero sí la idea con la que trabaja Hobsbawm y con la que venimos trabajando es que, ahí sí me acordé, que entre 1815, voy al chat, entre 1815 y 1830, los viejos imperios, cuando digo viejos imperios, quiero decir, estoy hablando de los imperios que mantuvieron durante los siglos XVI, XVII y principio del XVIII territorios sometidos en diferentes partes del planeta, ¿no? Viejos imperios le llamamos a Inglaterra, Francia, España, ¿no? Nuevos imperios van a ser después los países industrializados más nuevos, digamos, ¿no? Pero a eso le llamamos viejas colonias o viejos imperios. Bueno, estas monarquías, entre 1815 y 1830, ustedes piensen que la revolución política más importante se va a dar en Francia en 1789, con lo cual, para 1815, esas viejas monarquías van a cruzar esfuerzos para tratar de evitar que la revolución se propague por toda Europa. Se van a firmar algunos acuerdos, el de Cádiz es uno muy importante que se va a firmar en ese momento, que aseguraba que ante situaciones, por ejemplo, de revueltas en determinado país o determinada región, ese país podía activar la cláusula de intervención y los países asociados podían salir en su defensa, ¿no? Es decir, fue una salida que encontraron las monarquías que ya estaban en retirada para tratar de mantener el poder. ¿Se ve? Eso se conoce como el periodo de restauración y va de 1815 a 1830. Sin Perdón, embargo, profe, Perdón, justo le interrumpí. sí, sí, decime, decime. Quería preguntarle si podría repetir cómo es que estas monarquías intentaron mantener el poder. No me quedó Claro, claro. tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en la mente el mapa de Europa. Las revoluciones, el malestar social y político, no, digamos, no respetaba o no conocía fronteras. Es decir, tengan en cuenta que se estaba empezando a implementar un modelo económico, el industrializado, que era un modelo, digamos, de explotación, pero que al mismo tiempo tenía una caja de resonancia muy importante, porque cambiaba las leyes del juego respecto a las clases sociales, porque necesitaba instituciones liberales. Es decir, esto que venimos hablando, porque todo el andamiaje político, social y cultural de la etapa anterior ya no alcanzaba para explicar o para dar cuenta los cambios que estaban sucediendo en ese momento. ¿Se entiende? Era como que caían en desuso las categorías que explicaban el mundo unos años atrás. Esas viejas monarquías, esos gobiernos centralizados, como les decía el miércoles pasado allá en el aula, no es que dicen, bueno, hasta acá llegó, fue una linda experiencia, nos vamos con toda la gloria. No, se querían aferrar con todo lo que tenían para poder doblegar eso, para poder sofocar esas revoluciones y dar... ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero lo van a lograr.
Todas las revueltas de 18, las primeras de 1824, de 1825, las que nombrábamos ahí, van a ser sofocadas. Pero el cambio era ya inevitable. Es decir, la fuerza que traía ese momento histórico de revoluciones iba a ser un proceso que ya no iba a tener marcha atrás. Tarde o temprano, de diferentes maneras, toda la estructura centralizada y monárquica iba a perecer, iba a desaparecer. Este periodo, que es el periodo post-Napoleón, que va de 1815 a 1830, que se llama periodo de restauración, es un intento que hacen las monarquías por tratar de no perder el poder. Lo van a hacer de diferentes maneras. La más saliente, la más llamativa, es la búsqueda de asociación que van a hacer entre ellas, las naciones, para tratar de sofocar o frenar las revueltas que empiezan a aparecer por todos los lados de Europa, por los diferentes lugares territoriales de Europa. Dice, no estoy seguro yo de poder reventar o sofocar una revolución yo solo. Necesito el acompañamiento de ustedes, viejos monarcas, amigos monárquicos. ¿Se entiende? Entonces, van a trabar estas redes de colaboración en el periodo de restauración para tratar de que eso frenara. ¿Y cómo funcionaba, profe? Bueno, una de las formas en las que funcionaba era esto que yo les decía, las cláusulas de intervención. Cuando una revuelta se daba en determinado país, ese país apretaba o gatillaba esa cláusula de intervención y salían los países asociados a su auxilio. ¿Se entendió, Itatí? ¿Que me preguntabas? Bueno, suponemos que sí. Bueno, perfecto, Itatí. Eh, Segunda ola. Hasta acá, primera ola. Estuvimos trabajando. Segunda ola de revoluciones. 1829, 1834, dice Hobsbawm. Esta etapa sí marcó la derrota definitiva del poder aristocrático a manos de la burguesía. Bien, acá está, fíjense cómo cada una de las olas va dejando alguna estela, alguna marca propia de ese periodo revolucionario. En estos 4 o 5 años que va esta segunda ola revolucionaria, va a quedar para siempre la aparición en la esfera pública de una clase social emergente. Dos puntos, la burguesía. ¿Quiénes integraban la burguesía? Banqueros, empresarios, industriales, altos funcionarios.
Esa sería una buena clasificación de la clase social burguesa. En este periodo, las revueltas afectan a Europa del Este, algunas revueltas, por ejemplo, en Polonia, Alemania, y también a Estados Unidos. Es el turno, ¿no?, de las revueltas en Estados Unidos. Bélgica. Bélgica había sido uno de los primeros países junto con Gran Bretaña en la industrialización y va a ser un país que va a intentar provocar esa revuelta o esa caída de la monarquía. Polonia, Suiza, Italia, ¿no? Son años de mucha convulsión social. Dos, dos hechos relevantes marcan este periodo. Anoten. El primero es el ascenso de la clase social trabajadora, ¿no? Va a aparecer la clase social trabajadora, el proletario. Recuerden siempre que el proletario en los grandes centros urbanos son justamente los castigados, los oprimidos de las fábricas, como la empresa por antonomasia propia de esa primera industrialización. Y el segundo hecho significativo es la consolidación de los nacionalismos. Ya los grandes territorios napoleónicos de Habsburgo, del Imperio Turco Otomano, empiezan a definirse territorialmente con fronteras y a denominarse como países. Empiezan a ser países. Ahí se consolida lo que llamamos el Estado-Nación. ¿Se acuerdan? Que tiene una característica fundamental como es el territorio, que tiene instituciones. Bueno, esos dos rasgos son propios de la década del 30. El ascenso de la clase trabajadora como clase social y la aparición o el surgimiento de los nacionalismos. Miren, la tercera y última etapa es la que van a trabajar, o ya trabajaron un poco hoy con Sofía de Primavera de los Pueblos, No, Sí, no. nos dijo que No, lo profe. vayamos para la próxima. no alcanzaron. Bueno, van a tratar a fondo este texto de Hobsbawm que se llama La Primavera de los Pueblos, que habla de la tercera y última etapa, que justamente es la Primavera de los Pueblos. Piensen en el nombre, ¿no? Y por otro lugar, el epicentro de la revolución de la Primavera de los Pueblos va a ser en Francia. Para no perder la costumbre, Francia, París, va a ser el lugar donde van a surgir estas explosiones revolucionarias que van a durar 18 meses como máximo. La mayoría duran 6 meses. Esta última etapa se extendió por toda Francia y hacia algunas regiones de Europa. Y hacia
algunas regiones de Europa. Bueno, ¿qué características tiene? Muy cortito, la primavera de los pueblos. Fue una revolución en la que participaron, es loquísimo esto, la burguesía y el proletariado. La última etapa, Julieta, es 1848. Es puntual, se llama la primavera de los pueblos. 1848 surge ahí esta tercera explosión que se da en Francia. Prácticamente en simultáneo estallan en diferentes regiones de Francia estas revueltas contra el orden social político establecido. Tengamos en cuenta que Francia era el caldo de cultivo político de toda Europa. Y Francia era el centro de poder, así como Gran Bretaña. En el texto de Perre, en la primera ola del tsunami, decimos, es el centro del capitalismo industrial. Bueno, Francia es el centro del capitalismo político, especialmente París, ¿no? Ahí se van a dar las grandes revoluciones, entre ellas la de 1789 y esta última de 1848. ¿Por qué se da en 1848? No es casual que se da en 1848. Esperen, ¿eh? Acá. Les decía, ¿por qué se da ahí? Se da en este año especialmente porque es el año en el que se publica el libro El Manifiesto Comunista de Karl Marx. Es decir, Marx le aporta a la revolución de 1848 el marco intelectual, teórico. El Manifiesto Comunista es un decálogo, un detalle de la lucha de clases sociales, especialmente la lucha de la burguesía y el proletariado, a eso le llama la lucha de clases, y él dice que la única forma de resolver esa opresión que hace la clase burguesa sobre el proletariado es a través de la revolución. No se soluciona de ninguna manera moderada si no es que la clase obrera, llamada por la historia, asuma el poder e instaure un gobierno comunista. ¿Cómo lo hace? Derrocando por la fuerza al gobierno burgués o a la estructura liberal burguesa. Eso es lo que dice el manifiesto comunista. Y eso es lo que leen en ese momento histórico y van a las barricadas en todo París a pedir la cabeza del rey, etcétera, etcétera. En ese momento estaba Felipe de Orleans en la corona, que además no va a tener la mejor idea de poder decretar como manera de frenar todo esto un derecho que prohibía la oposición. Así que imagínense, era muy inteligente para tirar normas y leyes y decretó el fin de la oposición. Por supuesto que lo prendieron fuego, digamos, ¿no? O sea, no literalmente, pero bueno, estas revoluciones tenían esa particularidad, que iban por un orden social establecido intentando derrocar. Bien, 1848 es entonces la última de las revoluciones burguesas.
que, como les decía, la burguesía tuvo un papel medio amarrete. Primero, fue para adelante con el pedido de revolución, con el pedido de cambios, con la abdicación del rey y demás, y después, cuando vio que sus filas se sumaban los campesinos, los obreros, y que tenían otros intereses, se achicó y sacó su reclamo. Vamos a ver un videito. De este modo, hicimos un recorrido por el ciclo de las revoluciones burguesas. Un único objetivo tuvo todo ese siglo XIX, que fue dar por tierra definitivamente con el sistema político anterior. ¿Por qué? Primero porque no se ajustaba al momento histórico, económico, social y político que estaba cambiando. Y en segundo lugar, porque ninguna de las clases sociales de ese momento se sentían ni contenidas ni valoradas. Campesinos, obreros y demás castigados, la burguesía que no podía ascender socialmente, que tenía un montón de trabas en materia impositiva para poder desarrollar sus negocios, y los intelectuales, los aristócratas y demás, que no encontraban lugar en un poder que se cerraba cada vez más y quería reforzar esos lazos monárquicos. Vamos a compartir un videito que dice un poco lo mismo que estamos trabajando. A ver. Díganme, pero díganme si se escucha el audio, ¿eh? Esperen, esperen, esperen. Todavía nada, ¿verdad? No. Compartir. Creo que es pantalla. Hoy vamos a hablar sobre las revoluciones ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. sí, se escucha. Vamos entonces. burguesas. ¿Y qué fueron de estas revoluciones? Bueno, decir que las revoluciones burguesas fueron movimientos revolucionarios dominados por el sector social de la burguesía que tuvieron lugar en distintos escenarios desde finales del siglo XVIII hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial. También debemos decir que el ejemplo único es la Revolución Francesa, aunque también ingresan en esta categoría historiográfica la Revolución de 1848 en distintas zonas de Europa o los procesos de independencia en las regiones americanas bajo el dominio hispano. Y por último decir que algunas corrientes sostienen que su origen puede remontarse al nacimiento de la burguesía europea en el ámbito urbano medieval. Sigamos hablando un poco más sobre estas revoluciones porque hay mucho, pero mucho más por saber. Porque debemos decir lo siguiente. Decir que el fin de esta etapa es marcado por los historiadores con la aparición de la Revolución Rusa en el año 1917, que a diferencia de las revoluciones burguesas, también llamadas revoluciones liberales, contó con un papel vital del proletariado y el sector obrero. También mencionar que el propósito final de las revoluciones burguesas era acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico para el desarrollo de la burguesía, es decir, la clase media acomodada. Y lo último que diremos es que, inspirado en las ideas de la Ilustración, la clase burguesa buscaba liberar su fuerza productiva y económica y lograr el ascenso social y alcanzar espacios de poder político. Continuemos hablando un poco más sobre estas revoluciones burguesas, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, primero debemos decir que una de las causas de las revoluciones burguesas fue la oposición al absolutismo. Las monarquías europeas tenían poderes por encima de la ley, por lo que se abogaba por la libertad de cada individuo, que chocaba con los intereses de la nobleza y de los reyes. Otra de las causas a mencionar tiene que ver con la industrialización.
porque tras la revolución industrial se dio una creciente capacidad económica de la burguesía que les permitió tener un capital y un poder que en muchos casos superaba a los nobles aristócratas. Para expandirlo debían obtener poder político y poner fin a los linajes absolutistas. Y la última causa que mencionaremos de estas revoluciones es que también fue determinante la pobreza, sobre todo después de la revolución industrial. Los obreros, que en primera instancia carecían de mayor interés político y que buscaban mejorar una situación laboral precaria, ayudaron a la burguesía a cumplir sus objetivos. Continuemos hablando un poco más sobre estas revoluciones burguesas, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que persiguen un cambio en las instituciones de modo que se abandone el antiguo régimen. Este es un término usado para denominar a los sistemas de gobiernos existentes antes de la Revolución Francesa, es decir, principalmente monarquías europeas. Otra característica es que frente a ellas, las revoluciones burguesas propusieron la limitación del poder del monarca o su salida definitiva. Es decir, la idea era que el rey no tuviera un poder absoluto. Otra de sus características es que las revoluciones burguesas fueron impulsadas por crisis económicas y políticas, en las que la sociedad sufría abismales diferencias entre el pueblo y la nobleza, pudiendo terminar en un cambio real del sistema político. Y otra característica es que se propone la división de los poderes del Estado en contraposición al absolutismo, que postula la concentración del poder totalmente en el rey. Sigamos hablando un poco más sobre estas características de estas revoluciones burguesas, porque hay mucho más por saber. Porque también debemos decir que suelen proponer dos formas posibles de gobierno: una república, eliminando la figura del rey, o una monarquía constitucional parlamentaria, donde existe un parlamento con las atribuciones de gobernar, perdiendo la monarquía su poder absoluto. También mencionar que estos movimientos se apoyaron en las ideas de la Ilustración, corriente intelectual que se basaba principalmente en la razón. Y lo último que diremos respecto a las características es que de este modo tomaron fuerza ideas que para entonces eran revolucionarias, como que no deberían existir personas que por mandato divino nazcan con el derecho de dirigir a una nación, o que todos los seres humanos deberíamos ser iguales ante la ley. Sigamos hablando un poco más sobre estas revoluciones burguesas y para finalizar hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar es que estas revoluciones burguesas fueron a acabar con el sistema político imperante en muchos países. Esto trajo como consecuencia una cierta igualdad, el sufragio universal y la pérdida de privilegios a los reyes y aristócratas y aparición de distintas constituciones. Otra de sus consecuencias es que los obreros se organizaron en sindicatos y partidos políticos que velarían por sus derechos y mejoras sociales. También mencionar que los países latinoamericanos lograron su autonomía política. También mencionar que se dio una desaparición de los antiguos estamentos sociales, apareciendo un nuevo tipo de sociedad llamada sociedad de clases. Pero sigamos que estas no son las únicas consecuencias de estas revoluciones burguesas, porque también debemos mencionar las siguientes. Mencionar que el grupo de mayor poder, en principio económico y después también político, fue la burguesía, aunque apareció una nueva clase, es decir, la pequeña burguesía y también la alta burguesía. Otra consecuencia o cambio que trajo esta revolución es que se evoluciona de una economía feudal a un capitalismo, es decir, la propiedad privada aparece en las nuevas sociedades. Y por último mencionar que se promulga las constituciones escritas en las que estuvieran recogidas todos los derechos adquiridos por la sociedad. También se establece la libertad tanto económica como civil y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Bueno, hasta ahí.
el repaso es muy parecido en ese aspecto y me quedo como con el tramo final de lo que dice. Vamos a escribirlo porque es importante, porque Hobsbawm no lo cierra de esta manera. Hobsbawm suele no hacer cierres o balances y demás, por eso lo ordenamos y lo producimos nosotros desde otro lugar. Hobsbawm hace un ordenamiento más cronológico, digamos, ¿no? Pero entonces, anoten, aspectos a tener en cuenta de este proceso. Importante. El fin, por supuesto, de una forma de ejecutar la política que ya hemos hablado y la aparición o la emergencia de formas republicanas de gobierno, la sociedad de clases que ya hablamos, la eterna, desde ahí en adelante, lucha entre la burguesía y el proletariado, como dos clases sociales que se consolidan en ese momento, y las ideas de la razón ilustrada, ¿no? Que van a surgir con la modernidad. Y son las que reclaman o se alzan contra el oscurantismo de la cosmovisión teocéntrica. ¿Se acuerdan? Consecuencias de este proceso, las que puntualizábamos recién. Mayores con el tiempo, ¿no? Se abre ahí una grieta, a partir de ahí, y en virtud de las diferentes regiones y demás, las consecuencias a largo plazo son mayores índices de igualdad, menores privilegios, la aparición de las constituciones de los estados-nación como una forma de dejar escrita como letra magna los derechos que tiene cada ciudadano, ¿no? El documento de la Constitución es un documento muy original que va a consolidarse a partir de ese proceso y es donde quedan plasmados los derechos que tenemos como ciudadanos. El sufragio universal va a ir progresivo, ¿no? Se va a ir ampliando de a poco con el correr de los años, pero la idea de que la gente podía votar y elegir a sus representantes surge ahí. Y finalmente la idea de la autonomía política, cuya ejemplo en ese momento histórico son las colonias que se liberan de los viejos imperios, ¿no? El caso nuestro es un caso de ese estilo. Esas son las consecuencias que tiene este proceso. Y con esto llegamos al final de la clase de hoy, donde trabajamos el texto de Hobsbawm. Voy a dejar de grabar ahora. Ya se termina la reunión. Básicamente, lo importante es las etapas del ciclo, qué deja cada una de esas etapas, de esas tres etapas, y cuáles son las consecuencias que tiene todo este proceso. Por supuesto que el gran paraguas o el gran tema que engloba todo esto tiene que ver con el crujir, la ruptura y el abandono de la vieja forma política, las monarquías centralizadas, absolutistas, divinas, etcétera, etcétera, hacia formas que acompañen esa modernización que se da en el campo económico, social, cultural y demás. Entonces aparecen las repúblicas, pero no sin un sufrimiento y una serie de revoluciones que son las que describe Hobsbawm en tres grandes oleadas. La de 1820, las del 30, que son muy importantes, y las de 1848, que es la primavera de los pueblos. Ese es el ciclo de revoluciones. Puntualmente la semana que viene van a trabajar con Sofía 1848, que es el texto de las explosiones en Francia ecuménicas en 1848. ¿Estamos, chicos, chicas? ¿Sí? Perfecto. Ok. Vamos entonces hacia la lectura de ese texto, quienes lo leyeron, y seguimos avanzando la semana que viene. ¿Estamos?
antes de que se acabe. Bueno, les mando un saludo grande, que tengan una buena semana y espero que nos podamos ver presencial el miércoles que viene en la sede. El otro, profe, el que viene feriado. Ah, justo es feriado. Bueno, el otro. Tenemos 2 semanas más. Seguimos Sí. avanzando. Chao. Juanfe, ¿te puedes quedar que te Ya, hago una profe, nos vemos. consultita? Yo, Disculpa. profe. Sí. Bueno, nos vemos el resto. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chau, chau, nos vemos. ¿Sabes, profe? Tengo un problema que me tuve que anotar a la comisión B porque, ¿cómo es? Porque no tenía cupos en la comisión A, pero no pude asistir por tema de trabajo. ¿Puede ¿Cuándo ser no que se pudiste me asistir, cuente? Florencia? No, desde el principio, pero la primera clase, nada, tuve un problema familiar, tuve que viajar además, no fui. Pero la idea era decírselo presencialmente, le mandé un mail, pero no me contestó. Sí, estoy desbordado con los mails. No entendí entonces, ¿qué es lo que me decías? ¿Que no puedes ir a la A y que Sí vas a me, ir a la B? no, que no puedo ir a la B, si puedo, tipo, quedarme como alumno de la A. Sí, sí, no Me hay pueden problema. contar la asistencia igual. Sí, 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 no hay problema. Pero venís Ah, igual a los buenísimo. teóricos y a los prácticos. Sí. Sí, Sí, le consulté hoy a Sofía y me dijo que te pregunte a vos por las dudas. sí, sí, no hay problema. Buenísimo. Listo. Gracias, ¿Vale? profe. Nos Hasta vemos. luego. Chau, chau. Chao.